Hola a todos, soy César Adonai Martínez. En esta ocasión voy a explicar dos ejercicios de física. El primero es sobre hidrodinámica y dice de la siguiente manera. En la figura se muestra un chorro de agua que sale a través de un agujero de profundidad h igual a 10 centímetros. El tanque del que sale el chorro está lleno de agua hasta una altura h igual a 40 centímetros. A qué distancia x cae el chorro de agua en el piso. B, a qué profundidad debería hacerse un segundo agujero para tener el mismo alcance que el primero. C, a qué profundidad debería hacerse un agujero para tener el máximo alcance. Primero, consideraremos el agua como un fluido incompresible, que tiene fricción interna despreciable. Como el flujo es estable, podemos utilizar la ecuación de Bernoulli. Para el inciso A podemos ver el chorro de agua que cae como si estuviera en movimiento parabólico. Entonces vamos a usar las ecuaciones de cinemática para conocer qué alcance tiene este chorro. También para encontrar el alcance máximo en el inciso C vamos a utilizar fundamentos matemáticos de máximos y mínimos. Ahora vamos a plantear algunas situaciones y ejecutar para llegar a las soluciones. Los datos que conocemos son la altura h del tanque, que es igual a 40 centímetros. En el sistema internacional sería igual a 0.40 metros. Y la altura h a la que se encuentra el orificio, que es igual a 10 centímetros. En el sistema internacional es igual a 0.1 metro. Para el inciso A, que nos pide encontrar el alcance horizontal del chorro de agua, primero utilizaremos la ecuación de Bernoulli para encontrar la velocidad con que sale el chorro de agua. Pondremos el punto 1 en la superficie donde se encuentra el nivel del agua y el punto 2 en donde sale el chorro de agua. Entonces, la presión en el punto 1 más un medio de la densidad del agua por la velocidad en el punto 1 al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad por la altura del punto 1 es igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad del agua por la velocidad en el punto 2 al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad por la altura del punto 2. Ahora bien, ¿dónde ponemos nuestro nivel de referencia para la altura Y1 y Y2? Pues nos conviene ponerlo a la altura del punto 2. Así, Y2 será igual a 0. También es importante ver que la velocidad en el punto 1 es demasiado pequeña y entonces puede ser considerada para despreciarla. Por lo tanto, hay otro término que se nos hace 0. Las presiones 1 y 2 son igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, como ambas son iguales y están a ambos lados de la ecuación, podemos eliminarlas. De modo que al final solo nos queda que la densidad del agua por la gravedad por la altura del punto 1 es igual a un medio de la densidad del agua por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Tenemos la densidad del agua en ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, podemos eliminarlos. Despejamos de la ecuación anterior la velocidad en el punto 2 y obtenemos que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h, que es la altura del punto 1. Sustituimos para encontrar el valor de la velocidad y tenemos que es igual a 1.4 en las unidades metros por segundo. La expresión obtenida para la velocidad nos servirá para encontrar una expresión para el alcance horizontal. Obtendremos una expresión porque esta a su vez nos servirá para encontrar la solución en los incisos B y C. Ahora bien, como hemos considerado el movimiento del chorro en tiro parabólico, vamos a necesitar la ecuación del desplazamiento en X para el movimiento de proyectiles. El tiempo t de esta ecuación no lo conocemos. Entonces necesitaremos otra ecuación para tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Utilizaremos la ecuación del desplazamiento en y para encontrar ese tiempo. La velocidad encontrada tiene un ángulo de 0 grados porque sale en dirección perpendicular a la pared del tanque. Luego, el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, la primera ecuación nos queda de la siguiente manera. El seno de 0 es 0. Entonces, la segunda ecuación se nos elimina un término y nos queda de la siguiente manera. Ahora vamos a trabajar con estas ecuaciones que tenemos hasta el momento. Primero trabajaremos la ecuación 2. La altura y de la que cae el chorro la conocemos. Es la altura h del tanque menos la altura h a la que se encuentra el orificio.
Vamos a anteponer un signo negativo porque está bajo el nivel de referencia que tenemos, y igual a 0. Entonces, tenemos la siguiente expresión. Ahora, despejamos el tiempo t de la ecuación y obtenemos una expresión para el tiempo. Ahora que tenemos las siguientes expresiones, sustituimos la expresión del tiempo y la de la velocidad inicial en la ecuación 1. Aplicando operaciones con radicales, podemos unir ambas raíces. Realizamos las multiplicaciones necesarias y sacamos la raíz cuadrada de 4 y simplificamos g y finalmente tenemos una expresión para x. Sustituimos para encontrar el valor de x y tenemos que el desplazamiento en x es igual a 2 por la raíz cuadrada de 0.1 metro por 0.4 metros menos 0.1 metro elevado al cuadrado. Efectuamos la operación y vemos que el alcance x es igual a 0.346, aproximado a 2 decimales 0.35 en unidades metro. Para el inciso B nos piden encontrar a qué profundidad h se debe abrir un agujero para tener el mismo alcance horizontal que en el inciso A. Es decir, queremos que x sea igual a 0.35 metros. Para ello vamos a usar la expresión del desplazamiento en x que encontramos en el inciso A. En este caso, la variable que nos importa es h. El valor de x ya lo conocemos, entonces se nos convierte en una constante. Vamos a resolver para h de la siguiente manera. Elevamos al cuadrado a ambos lados, dejamos a la derecha todos los miembros que contienen h, luego si observas, h es un término cuadrático y podemos obtener una expresión de la forma ax cuadrado más bx más c. Quedaría de la siguiente manera. Sustituimos todos los valores conocidos y la única incógnita es h. Aplicamos la fórmula cuadrática para obtener los dos valores o las dos soluciones para esta ecuación. El valor h2 es el del primer orificio, o sea, la altura a la que se encontraba. El que nos interesa es el valor h1, que es igual a 0.30 metros. Para comprobar que tiene el mismo alcance, solo hay que sustituirlo en la fórmula para el alcance y obtenemos el mismo alcance x del inciso A. Para el inciso C, nos solicitan encontrar la altura h3 a la que se debe hacer un orificio, para obtener el alcance máximo del chorro de agua. En este inciso utilizaremos la expresión que obtuvimos para el alcance en x en el inciso A. Si recordamos, al sacar la primera derivada e igualarla a 0, obtenemos un punto crítico. Si sustituimos ese valor en la segunda derivada, si es mayor que 0, será un mínimo. Si es menor que 0, será un máximo. Esta es la herramienta matemática que utilizaremos para encontrar el alcance máximo. Podemos escribir la expresión para el desplazamiento en x de la siguiente manera. Ahora obtendremos la primera derivada de x con respecto a h. Para igualar esta derivada a 0, basta con igualar el numerador a 0. Despejamos h para encontrar el punto crítico, de modo que h es igual a h medios, que al sustituir es igual a 0.20 metros. Ahora obtendremos la segunda derivada. En la segunda derivada sustituimos h por 0.20 y obtenemos como resultado menos 5.04. Entonces sabemos que efectivamente, como el resultado es menor que 0, h medios es un máximo y que h igual a 0.20 metros es la respuesta. Si queremos saber cuánto es el alcance máximo, solo debemos sustituir h igual a 0.20 metros en la expresión del alcance horizontal. Genial, hemos terminado un problema. Ahora vamos a resolver el problema 2 y es un problema de elasticidad y dice de la siguiente manera. Se cuelga una lámpara del extremo de un alambre vertical de aluminio. La lámpara estira el alambre 0.18 milímetros y el esfuerzo es proporcional a la deformación. ¿Cuánto se habría estirado el alambre? A. Si tuviera el doble de longitud. B. Si tuviera la misma longitud pero el doble de diámetro. C. Si fuera cobre con la longitud y diámetro originales. Podemos identificar que como el alambre está bajo tensión,
hay que usar la definición de módulo de Young, que es el módulo de elasticidad adecuado a utilizar. También utilizaremos las expresiones del esfuerzo por tensión y de la deformación por tensión. Es importante plantear los datos que nos da el problema. Nos dice que el alambre tiene una longitud inicial L sub 0 y un área transversal A, pero también necesitaremos los módulos de elasticidad del aluminio y del cobre. El módulo de Young del aluminio es de 7 por 10 a la 10 pascales y el del cobre es de 11 por 10 a la 10 pascales. El inciso A lo que nos pide es encontrar la deformación si la longitud del alambre es el doble de la inicial. Primero, es importante ver el diagrama de cuerpo libre de la lámpara. El alambre se estira debido al peso de la lámpara, pero por tercera ley de Newton, también en el alambre existe esa fuerza. Por lo tanto, como la masa de la lámpara se mantiene constante en todo el problema, la fuerza será una constante. El área transversal también es constante. Asimismo, el alambre es de aluminio en ambos casos, por lo tanto, el módulo de Young será constante. Tenemos entonces la ecuación para obtener el módulo de Young. Despejamos a un lado las constantes y podemos observar que la razón de la longitud inicial L sub 0 y la deformación son una constante. Si son constante, significa que podemos igualar la razón de la longitud inicial 1 y la deformación 1 con la de la longitud inicial 2 y la deformación 2. Luego despejamos la deformación 2, que es lo que andamos buscando. Y como la longitud inicial 2 es 2 veces la longitud inicial, la podemos sustituir. Entonces, finalmente tenemos la siguiente expresión, donde la deformación 2 es igual a 2 por la deformación inicial 1. Y finalmente tenemos que la deformación 2 tiene un valor de 0.36 con unidades milímetros. En el inciso B nos piden encontrar la deformación si el diámetro es 2 veces el diámetro inicial. Volveremos a utilizar la ecuación del módulo de Young y la lógica empleada en el inciso A. La fuerza y el módulo de Young son constantes, pero también la longitud inicial, ya que esta vez es el diámetro el que cambia. De la ecuación para el módulo de Young podemos despejar las constantes a la izquierda y vemos que 1 sobre el área por la deformación es constante. Luego igualamos los casos donde tenemos el área 1 y donde tenemos el área 2. Multiplicamos por los denominadores y tenemos que el área 2 por la deformación 2 es igual al área por la deformación 1. Como sabemos, el área es igual a pi entre 4 por el diámetro al cuadrado. Sustituimos en la ecuación que estamos trabajando, teniendo en cuenta que en el área 2 el diámetro estará multiplicado por 2, porque es el doble del diámetro original. Elevamos al cuadrado el número 2 del lado izquierdo y entonces tenemos la siguiente expresión. Si observan, podemos eliminar pi, 4 con 4 y los diámetros al cuadrado. Finalmente, tenemos que la deformación 2 es igual a un cuarto de la deformación 1. Sustituimos la deformación 1 por su valor, que es de 0.18 milímetros, efectuamos las operaciones y obtenemos que la deformación, si el diámetro es el doble, aproximado a 4 decimales, es de 0.0450 unidades milímetros. Bien, casi llegamos al final y ahora vamos a resolver para el inciso C, donde nos dicen que ahora el alambre ya no es de aluminio, sino de cobre. Aquí vamos a usar los módulos de Young del cobre y del aluminio. Lo que vamos a encontrar es la deformación del alambre de cobre. Tenemos entonces que la fuerza, el área transversal y la longitud inicial son las mismas. No importa si el alambre es de cobre o aluminio. Tenemos las ecuaciones del módulo de Young. Después dejamos al lado derecho las constantes y vemos que el módulo de Young por la deformación es constante. Entonces podemos igualar el módulo de Young por la deformación del cobre con el módulo de Young por la deformación del aluminio.
Lo que andamos buscando es la deformación del cobre. La despejamos y obtenemos que es igual al módulo de ion del aluminio entre el módulo de ion del cobre, por la deformación que tiene el aluminio. Sustituimos en la expresión los valores conocidos, que son los módulos de Young y la deformación. Observamos y podemos simplificar los 10 a la 10 y los pascales con pascales, quedando unidades milímetros. Luego, la deformación del cobre es igual a 7 onceavos de 0.18 milímetros. Efectuamos la operación y la deformación del cobre tiene un valor de 0.11 milímetros. Si evaluamos esta respuesta tiene mucha lógica, porque el módulo de ion del cobre es mayor que el del aluminio. Por lo tanto, si les aplicamos la misma fuerza, el alambre de cobre se deformará menos. Bueno, hemos terminado. Un saludo y cuídense.